Desde el espacio, la Tierra es azul y brillante. Parece apacible. Sin embargo, nuestro planeta se encuentra en constante transformación. Erupciones volcánicas, huracanes, terremotos, tormentas eléctricas e inundaciones son solo algunas de las manifestaciones de su comportamiento. Desde la antigüedad a la humanidad le ha atraído y le ha temido a sus fuerzas, intentando comprenderlas. A lo largo de los siglos, ha sido la ciencia la que ha logrado desentrañar las causas de estas manifestaciones, al estudiar los fenómenos relacionados con los orígenes, la formación estructural, las condiciones físicas, así como la historia evolutiva del planeta. Al interactuar con diversas áreas de la ciencia, la geofísica nos conduce a una mayor comprensión de la Tierra, ayudando además a mitigar desastres y a proteger a las poblaciones, alertando sobre la llegada de fenómenos naturales, como la erupción de un volcán o el impacto de huracanes, que provocan desastres y afectan profundamente nuestras vidas. La geofísica inició como un campo de estos interdisciplinarios en las fronteras entre la física y la parte de la geología. Y de hecho, pues de ahí viene el nombre de geofísica. Que estudia la interacción entre los diferentes subsistemas de la Tierra, con objeto de poder entender a través de esta interacción los efectos que tiene en la sociedad. La Tierra tiene una interrelación con todo lo que es los seres vivos, la parte de la biosfera, pero también con la hidrosfera y con la atmósfera. Tenemos una interrelación íntima y el conjunto de esas interrelaciones nos permite entender lo que ocurre en la Tierra, los fenómenos que ocurren todos los días. La geofísica, como bien lo dice su nombre, es el estudio del geos, de la Tierra, utilizando los métodos físicos, la temperatura, los parámetros, la atracción gravitacional, el magnetismo. Estudiar huracanes, estudiar la atmósfera, estudiar sismos, estudiar el magma del centro de la Tierra. Esto nosotros lo utilizamos, nos da mucha información que nosotros vamos a procesar y que vamos a incorporar en los estudios de riesgo para prevenir los desastres. Y abarca muchas otras disciplinas para estudiar los recursos minerales y energéticos, que es una de las componentes grandes de la geofísica. Las referencias a los primeros grupos humanos ya implican un conocimiento de los fenómenos geofísicos y el desarrollo de ciertos métodos. En las etapas más tempranas de la Edad de Piedra, en el período paleolítico, que tuvo una duración de varios milenios, el uso de los minerales fue un elemento importante, cuando todos los utensilios estaban hechos de diferentes tipos de roca y se utilizaban, por ejemplo, las obsidianas, que son vidrios naturales para hacer lanzas o cuchillos. Hace aproximadamente 10.000 años, en el periodo neolítico, da comienzo la agricultura y crecen los asentamientos humanos. Muchos objetos cotidianos se elaboraban de materiales perecederos, de arcilla y de piedra. Posteriormente, hace unos 6.000 años, surge la llamada Edad de los Metales, con el uso del cobre. Se aprende a fundirlo y a trabajarlo para hacer diferentes utensilios y herramientas. Después de la Edad de Cobre, surge la llamada Edad de Bronce, al descubrir que se podía alear cobre con estaño obteniendo bronce. Más adelante, con el uso del hierro, el cambio fue más fuerte y se dio cuando se comienza a trabajar con este metal. Este periodo histórico, denominado la Edad de Hierro, duraría hasta el siglo I de nuestra era. En el desarrollo de estas diferentes etapas de la evolución de las culturas humanas, se requirió el que se tuvieran métodos para encontrar yacimientos de cobre o yacimientos de estaño o yacimientos de hierro.
y la forma de encontrarlo es usando métodos geofísicos. Para eso está la geología, que nos permite entender cuáles son esos procesos que han modelado el relieve terrestre, y también el interior de la Tierra para poder explicar lo que ocurre en el exterior, que lo hacemos a través de la geofísica. Tenemos, por ejemplo, todo el área de geofísica ambiental que está encaminada a estudiar la contaminación. Cómo están contaminados pues muchísimos ríos, océanos, agua de la que bebemos, impacto de efectos de la contaminación en salud. Son cosas que nosotros estudiamos aquí, que tienen que ver evidentemente con las ciencias de lo que se llamaría ciencias atmosféricas, que está dentro de lo que es la gran área que sería geofísica, ¿no? La geofísica amplía sus campos de acción al relacionarse con la astrofísica y la astronomía en el estudio del sistema solar y otros cuerpos celestes que componen el universo. También se utiliza la geofísica planetaria. Inclusive cuando los primeros astronautas llegaron a la Luna, uno de los primeros equipos que colocaron eran equipos geofísicos, eran sismómetros para conocer cuál era la actividad sísmica que tenía, por ejemplo, la Luna y poder determinar características en el interior de ella. Los mismos métodos los podemos aplicar en otros lados. Entonces podemos hacer modelos y estudios de geofísica de la Luna, ahora de Marte con una predicción muy buena, de Venus, de Mercurio y últimamente pues ya también de los otros planetas y satélites. Y todo el estudio de los meteoritos, que son pedazos de asteroides y cometas que caen aquí a la Tierra. En el caso del Sol hay un departamento de física espacial que está analizando y estudiando las emisiones, por ejemplo, solares y el impacto que tienen en el ser humano. Entonces hay una geofísica también planetaria, la geofísica de la parte atmosférica y la geofísica de la Tierra sólida que estudia el interior. Todas ellas son componentes muy importantes para el entendimiento no solo de nuestro planeta, sino cómo se embebe en el sistema solar y cómo se embebe en el universo. México es uno de los 4 países megadiversos. Gracias a su localización geográfica y morfología, ofrece diversos ecosistemas, y su vasto y complejo territorio propone a las ciencias naturales un amplio panorama de estudios. Al estar flanqueado por los océanos Pacífico y Atlántico, es susceptible de ser afectado frecuentemente por huracanes y tormentas tropicales. México está expuesto ya naturalmente por la longitud de sus costas a el 85% de los pasos de los ciclones tropicales o huracanes, tanto en el Atlántico, en el Golfo, como en el Pacífico. Y que el cambio climático está acrecentando el número de estos fenómenos y la intensidad de ellos. Tenemos un simulador de olas también, que se hacen análisis sobre el efecto, y eso en general de marea, pero sobre todo de marea de tormenta, que se denomina cuando viene un gran ciclón, ni siquiera tan grande, pero un cierto ciclón con cierta intensidad, sube el nivel del agua y se generan oleajes importantes que tienen un efecto en las costas. Y consecuentemente, qué tipo de obras que llamamos de protección se necesitan para evitar la inundación. En el Centro de Ciencias de la Atmósfera, donde estoy, lo que hacemos es estudios sobre dinámica de la atmósfera, que va a tener que ver con todo, cómo se mueven todos los vientos, y monitoreo, por ejemplo, de toda la parte de meteorología. Instrumentos son sensores que van a medir viento, radiación solar, precipitación, temperatura, pero hay otros instrumentos que son de más alta tecnología, radares, para ver si una tormenta se está acercando y qué tan fuerte va a ser. Toda la herramienta de satélites es fundamental. En el área de estructuras se hacen análisis del efecto del agua, pero sobre todo del viento, que son vientos muy elevados, como sabemos en el caso de los huracanes, en las estructuras. El Instituto de Ingeniería cuenta con el túnel de viento más avanzado que existe en América Latina, uno de los más avanzados en el mundo, que nos permite hacer estudios del efecto del viento en las estructuras, medir cómo empuja el viento a la estructura, cómo succiona el viento en la parte posterior y qué tipo de fuerza
fuerzas o qué tamaño de fuerzas son para diseñar, por ejemplo, fachadas, vidrios, etcétera, y evitar daños. La parte de los huracanes también tiene un componente de prevención, de aviso. El huracán nos va avisando con unos días, con unas horas de anticipación, que ahí viene y hay que prepararse. Un buen ejemplo lo tuvimos ahora con el huracán Patricia, que en unas cuantas horas se convirtió en categoría 5. Protección Civil va a las comunidades y les dice no es suficiente lo que tienen aquí, hay que irse a albergues. Así se hace y el resultado es que aunque hubo daños en las estructuras, bardas, en cosechas, en sembradíos, no hay una sola víctima directa de estos efectos. En las cadenas montañosas que recorren la geografía mexicana, se encuentran volcanes en actividad que propician movimientos sísmicos. La vulcanología es la que se dedica al estudio de los volcanes, de las expresiones del calor de la Tierra que se representan a veces de manera violenta, que nos están indicando que en el interior de la Tierra hay una fuente de calor. Para investigar el interior del planeta estamos limitados a tomar mediciones en superficie y a partir de esas mediciones interpretar qué es lo que está ocurriendo en el interior. Sabemos que hay un núcleo, que hay un manto y que después hay una corteza, que la corteza es la capa más delgada, más pequeña sobre la que estamos los seres humanos. Se desprende una burbuja magmática del interior de la Tierra, este material muy caliente va migrando hacia la superficie, viene rompiendo las capas y al irlas rompiendo produce pequeños sismos. Por ejemplo, en un volcán hacemos una reconstrucción de la historia eruptiva del volcán y eso pues es muy útil porque de esa manera podemos entender un poco cuándo podemos esperar una nueva reactivación. México es un país eminentemente volcánico, ha tenido actividad durante millones de años, pero lo que conocemos como la provincia volcánica transmexicana, que tiene volcanes en actividad, tenemos más de una docena de volcanes, recorre el centro del país, de Pacífico al Golfo de México, y tiene mucha actividad. Hay algunos ejemplos, como tenemos el volcán Paricutín en los 40s, tenemos eventos muy explosivos como el volcán Chichón en Chiapas, que hizo erupción de una manera inesperada y sorprendió a la gente de los alrededores porque incluso se desconocía que era un volcán. Llegamos a ese nivel en los 80s, donde teníamos un conocimiento muy pobre de lo que son los volcanes, en dónde se encuentran. Tenemos ahora pues varios volcanes en erupción. Conocemos al volcán de Colima, al Popocatépetl, que desde siempre tiene una actividad fumarólica muy intensa y son los dos volcanes que en el momento registran la mayor peligrosidad. El Instituto de Ingeniería participa para determinar las corrientes que pueden determinarse en caso de una precipitación muy alta o bien el deshielo de un glaciar, como es el caso del volcán Popocatépetl, y cómo podía generarse un flujo que se denomina un lahar, que es un gran flujo de lodo a muy alta velocidad y a muy alta temperatura. Y hacemos mapas de peligros. Esos mapas son mapas relativamente sencillos que tratamos de indicar las zonas que pueden ser afectadas por una reactivación del volcán en diferentes niveles. Y lo que hacemos es darles esos mapas de peligros a las autoridades de protección civil de los estados, al CENAPRED. Y el CENAPRED va llevando un monitoreo y va teniendo alertas, distintos niveles de emergencia. Llega un momento en que hay que evacuar a la gente de las zonas aledañas al volcán. Ahí trabajan también los volcanólogos, los geofísicos, para asesorar al CENAPRED en qué momento hacer estas evacuaciones, etc. Los estudios que nosotros hacemos de las cenizas del volcán, que es lo que más directamente nos afectaría, digamos, porque vivimos en esta ciudad. Una vez que sale del cráter, pues tenemos toda la parte de modelo de los vientos, entonces podemos saber hacia dónde se van a ir las cenizas y qué radio van a afectar.
A través de la geofísica se conoce el interior del planeta. Sabemos que la parte del núcleo, la más interna, tiene temperaturas muy altas, mayores de 7000 grados centígrados. Este gran calor provoca que el material en el interior de la Tierra se vaya desplazando lentamente, que vaya transmitiendo ese calor hasta la superficie. Y en la superficie, lo que se conoce como la parte de la corteza, se forman estas placas tectónicas, que podríamos nosotros hablar de un rompecabezas en la superficie. La interacción entre ellas son los principales responsables de los sismos, porque van generando empujes y la roca finalmente, cuando la sometemos a fuerzas importantes, se fractura. Esos son los principales sismos y los más grandes. Una de las ramas de la geofísica que estudia esto es la sismología, que nos permite entender cómo se generan los temblores, cada cuánto se generan los temblores, y con esto poder ir avanzando en el conocimiento de la génesis del temblor, los impactos que los temblores tienen, de manera que nos permita no solamente entender cómo y por qué se producen los temblores, sino cuál es el impacto de los temblores y cómo podemos protegernos de estos fenómenos. En nuestro país, en México, la principal zona sísmica por interacción de las placas es la costa Pacífico. Comenzamos desde la región en donde está Colima, Jalisco, seguimos con Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Ahí se generan grandes sismos de subducción. Después tenemos nosotros un eje neovolcánico que cruza el país yendo desde los estados de Colima, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, parte de Querétaro, el Estado de México, una porción de Puebla y finalmente Veracruz. Y existe el Servicio Sismológico Nacional, que se encarga de monitorear toda la sismicidad en el país. El terremoto es un reto muy grande porque no avisa. Y no vemos en el futuro cercano que tengamos herramientas de saber que un terremoto va a ocurrir. Nos afectan muchos sismos. Esa es otra particularidad de la Ciudad de México, que nos afectan los sismos que son muy distantes, porque nosotros sentimos el que se genera en Jalisco. Hasta la fecha no han causado daño, porque ya Jalisco está a 400, 500 kilómetros, pero se siente en la Ciudad de México de manera importante. Y luego en Colima y Michoacán, pues fue el terremoto del 85, que causó colapsos. Guerrero, sin duda. Ahí es donde van a ser los más fuertes. Y hace mucho que no hay temblores en Guerrero. El último temblor importante fue el sismo del 57, conocido como el sismo del Ángel, porque tiró el Ángel, pero tiró otros 3, 4 edificios. Y también los de Oaxaca nos han afectado bastante aquí en la Ciudad de México. Estamos prevenidos para los huracanes. Yo creo que si hay una erupción volcánica, también lo vamos a hacer muy bien. En el caso de un temblor, yo sí creo que nos vamos a llevar sorpresas desagradables de malos comportamientos de edificios, que finalmente es en donde vivimos y trabajamos, ¿no? En México hemos mejorado mucho en la calidad de la construcción. Sin embargo, no debemos de estar satisfechos. Hemos aprendido, incluso dentro de la propia Ciudad de México, que las lecciones del temblor de 1985 se empiezan a repetir. Lecciones en el sentido de tipos de edificios que fueron dañados en el temblor del 85 y que los volvemos a ver. Pareciera que 30 años después a los arquitectos y a los ingenieros se les ha olvidado lo que puede suceder cuando construyen cierto tipo de edificios. Lo mismo nos pasa en otras localidades del país y es necesario mantener un esfuerzo de sensibilización hacia la población, también de actualización de los profesionistas, arquitectos e ingenieros, para que conozcan el impacto de un fenómeno como es el caso del sismo y los daños que puedan ocurrir en las construcciones y, consecuentemente, las víctimas que pueden causar cualquier daño. Creo que desde el sismo de 1985, una lección muy importante en este país, porque a raíz de eso surge la Protección Civil, a raíz de eso surge también el Centro Nacional de Prevención de Desastres y se va buscando incorporar la parte de la prevención como un elemento muy importante. Las recomendaciones a la gente, aunque sean eventos sísmicos pequeños, es saber qué hacer ante un sismo y la parte preventiva, cosa que por ejemplo ya la tenemos un poco más ejercitada en esta zona centro, en la zona metropolitana, en la zona de la Ciudad de México, en donde se pide que la gente haga un simulacro, en donde ya sabemos en dónde hay que protegernos, en donde sabemos más o menos cómo reaccionar ante el sonido de la alerta sísmica. Entonces hay muchas cosas que se hacen. Por ejemplo, hacer bien los edificios. Esa es la mejor manera de prevenir. Y para eso necesitamos buenos reglamentos de construcción.
Y teniendo reglamentos de construcción es importante que quienes construyen vivienda, quienes construyen edificios, quienes construyen instalaciones industriales, se apeguen a los reglamentos de construcción. El reglamento actual de construcción de la Ciudad de México es uno de los reglamentos más estrictos a nivel mundial. La primera parte es tratar de prevenir, entender el fenómeno, conocerlo muy bien, ver qué es lo que puede producir ese evento y evitar que esto se convierta en desastre. Hoy en día hay sistemas de monitoreo avanzados que ahora se hacen ya a través de satélites de manera telemétrica que pueden anticipar áreas, zonas que pueden estar en riesgo. Y eso es parte de lo que podría ser una iniciativa que ha estado desde hace años sobre la formación de un servicio vulcanológico nacional. Y la idea sería hacer esto de una manera más sistemática. La información que hoy existe y la investigación y los avances se intercambian de una manera bastante abierta, yo diría. Hay mucha colaboración entre una misma área, entre distintas áreas. A nivel internacional también hay. Entonces se comparten datos, se comparte investigación, avances. El nivel en términos de lo que investigamos aquí en el centro, yo creo que estamos a nivel mundial. De los estudios que se hacen, son realmente buenos comparados con otros estudios que se hacen en otros países. Le hace falta muchas cosas. No tenemos todo el equipo que ellos tienen y tampoco somos miles y miles. Ha aumentado en los últimos años significativamente y hay ahora la incorporación de muchos jóvenes que pues forman las siguientes generaciones, pero si uno lo ve al tamaño de la población y a la extensión que tenemos en el país, sigue siendo todavía insuficiente. Yo creo que requerimos hacer un esfuerzo para que esto cambie. Hacia el futuro lo que podemos ver es que los fenómenos de origen natural van a continuar. No hay nada que nos indique ni que el hombre tenga la capacidad de detenerlos y por el contrario, y que la única forma en que podemos minimizar su efecto es tomando medidas preventivas. Lo estamos haciendo en la dirección de estos fenómenos hidrometeorológicos. En la parte sísmica es aceptar, vivimos en un país sísmicamente activo, eventualmente podemos tener un sismo grande, prepararnos, hacer simulacros, seguir una serie de recomendaciones. Si vivimos cerca de un volcán, también qué hacer con la ceniza, cómo recogerla, no enviarla al drenaje, no salir cuando está cayendo ceniza. Todo este tipo de recomendaciones podemos entonces convivir con estos fenómenos y de una manera en donde sus daños son minimizados y en donde no van a afectar a la vida humana. La prevención de desastres debe de ser el paradigma de la protección civil en el país. Nos hemos acostumbrado en los últimos años a responder a los fenómenos perturbadores, pues un huracán, un volcán, un sismo, en fin, a responder ante la emergencia, reponer los daños y hasta ahí nos quedamos. En realidad México tiene que ir mucho más allá, anticipar la ocurrencia de estos fenómenos, tiene que reforzar las estructuras, tiene que educar mejor a la población para prevenir, lograr que la sociedad sea más resiliente, es decir, que tenga la capacidad de enfrentarse a un fenómeno perturbador y de recuperarse rápidamente. Y esto implica cambiar de paradigma, no atender las emergencias únicamente, sino adelantarnos a los efectos que pueden tener y reforzarnos como sociedad, reforzar nuestra infraestructura para hacer frente a estos fenómenos. Hoy, más que nunca, son fundamentales los estudios de la geofísica. Nuestro planeta sufre el impacto de las sociedades humanas, de la contaminación y el cambio climático. Se debe cobrar conciencia y dejar de sobreexplotar sus recursos, de contaminar agua y tierra. Y en la medida de lo posible, recuperar las áreas naturales que aún subsisten, como bosques, selvas o desiertos, ya que estos proveen de servicios ambientales prioritarios para la conservación de la vida. Planear mejor la construcción en ciudades cercanas a las costas y en regiones de peligro sísmico sería una de las medidas para prevenir desastres. Los programas de mitigación y de prevención juegan un papel fundamental en la preservación de lo que nos queda.
Pero no podemos dejar que la ciencia trabaje aislada. Es una labor en conjunto, de cada país, de cada ciudad, de cada individuo, y juntos proteger la casa que conocemos y habitamos, nuestro planeta, nuestra Tierra.